Bueno, ¿qué tal, chavos? Vamos a continuar con nuestra clase. Ya vimos lo que era alguna de las clasificaciones de los motores en base a algunas características. Entonces, pues tenemos que avanzar, ¿no? Pues vamos a poner la fecha de nuestro apunte del día de hoy. Y entonces ya vimos, por ejemplo, la clasificación de los motores. ¿De qué hablamos sobre la clasificación de los motores? Que iba a ir en función, por ejemplo, de las aplicaciones. Clasificar el motor en base a las aplicaciones, ya. También vimos clasificación del motor en base a la disposición de algo que le llaman las levas. ¿Sí? Vimos la clasificación del motor en base al tipo de combustible que usa. ¿Sí? Es otra forma de clasificar al motor. Vimos que si era de diésel, de gas, de gasolina. También vimos de en base a la disposición de los pistones, ¿sí? Que puede ser en línea, el boxer o en V, y en V hay un buen de subconjuntos, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir analizando al motor como tal, y entonces lo que vamos a hacer son bueno, primero hacemos un diagrama de lo que son todos sus componentes, ¿sí? Y vamos a ir así como que analizando cada uno de ellos. Entonces vamos a ver características constructivas del motor. Entonces pues armamos esto. Características constructivas del motor. Ojo, recuerden que estamos en el sistema de tracción. Apenas vamos con el motor. Nos faltan muchos sistemas más. Entonces características constructivas del motor. ¿De qué elementos se compone un motor? Constructivas. Ahorita nos vamos a enfocar nos vamos a enfocar un poquito más al motor de 4 tiempos. El motor de 2 tiempos también lo podríamos involucrar en esto. Tiene los mismos componentes, o una gran parte de los componentes que lleva uno de 4 tiempos. Pero pues como ya más o menos vimos, tiene otro tipo de características y de funcionamiento mecánico. Pero es muy poca la diferencia. Entonces, características constructivas del motor. Cómo funciona un motor y cómo es que debido a esa configuración nosotros podemos aprovechar y realizar realizar y obtener un trabajo, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en los siguientes elementos. Vean, vamos a tener elementos estructurales fijos. Vamos a poner acá elementos fijos, ¿sale? Entonces pues en el motor van a haber componentes que no se van a mover. Internamente dentro del motor hay elementos que sí tienen movimiento, y también tienen tipos de movimiento. ¿Va? Moverse también significa poder clasificar ese tipo de movimiento. ¿Va? Bueno, y entonces vamos a poner a los elementos motrices, que son los que participan directamente con la conversión de energía. Elementos motrices, los otros también, pero de manera indirecta. Si yo no tuviera, por ejemplo, un bloque o un monoblock, pues difícilmente se podría llevar a cabo la transformación de energía, porque no tenemos al elemento que soporte todos los demás componentes. Cada uno de ellos es tan importante, pero tenemos que clasificarlos en base a como que a su función directa, ¿no? Y vamos a tener circuitos auxiliares, mecanismos o circuitos auxiliares. Mecanismos. En base a esto ya vamos a platicar lo de la maqueta que habíamos dicho. Mecanismos o circuitos auxiliares. Circuitos auxiliares. ¿Va? Listo. Y pues ya sabemos, ¿no? Vamos a clasificarlo de esta forma. Importante, recuerden que tienen que hacer sus apuntes de esto y me los mandan. Para la clase de hoy voy a subir el enlace a Classroom para que ahí lo agreguen. Ahí está. Entonces pues ya sabemos más o menos que lo vamos a dividir en estos puntos: elementos que se mueven, elementos que no se mueven y algunos dispositivos o mecanismos de ayuda
o de asistencia para que ellos trabajen adecuadamente. Entonces vamos con los elementos fijos. Y el primero va a ser el bloque del motor. Vamos a poner bloque del motor. Para este tipo de elemento van a haber muchas configuraciones porque va en función al tipo de alojamiento que necesitemos para los pistones. Si yo tengo un motor que va a ser en B, la forma del monoblock cambia completamente a un motor que va a ser en línea. Y por supuesto va a ser un monoblock completamente distinto para un motor boxer, ¿no? Entonces él no se mueve, pero sirve como elemento de soporte. Entonces ahorita hicimos el diagrama y ya ahorita vemos otros, lo complementamos con otro tipo de información. Después tenemos la culata del motor, ¿sí? Que va a ser la tapa superior, ¿sí? Le llaman también cabeza del motor. Entonces también va a cumplir un papel muy importante, pero él no se mueve. Entonces tenemos el bloque, tenemos la cabeza. Otro elemento importante va a ser la tapa de balancines. Tapa de balancines. ¿Sale? Y por último vamos a tener el cárter. Entonces si se dan cuenta de cuántas partes fijas se compone así visualmente, de 4 partes. Significa entonces que si yo quisiera hacer un dibujillo, ¿sí? Entonces por ejemplo, tenemos el bloque del motor que va a tener vamos a ponerlo así, un tamaño considerable, ¿no? Luego tenemos en la parte de arriba debe ir lo que es la cabeza, donde pueden ir alojados los árboles de leva, donde pueden ir alojados las válvulas. Tenemos la tapa de balancines, o va a haber una tapita en la parte de arriba, normalmente a veces de plástico. Y por último el cárter, o sea, vean más o menos cómo se comportaría el motor. Ahorita es cuadro, o sea, ahorita no importa la forma. La parte más baja del motor va a ser el cárter entonces, o sea, aquí es el cárter. Y así sería el orden, porque ahí no lo puse en orden. Sería el cárter. ¿Para qué sirve el cárter? Recuerden que hay otro sistema que es el sistema de lubricación, y todo el aceite que va a usar el motor o que no está usando el motor se deposita en el cárter, o los otros componentes que estén siendo humedecidos por el lubricante pues se llevan una parte o un porcentaje del aceite. Entonces cuando nosotros por ejemplo llegan a su casa y apagan el coche, todo el aceite que está en la parte superior pues va a ir cayendo y se va a alojar en el cárter. Al día siguiente, cuando ustedes enciendan el coche, pues se vuelve a relubricar todo el sistema. Entonces el cárter va a servir como un depósito, ¿sale? De el aceite. Y también es un elemento que va a servir para acceder a la parte inferior del motor, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, que hablamos que a lo mejor una biela, o hay que cambiar a lo mejor un metal del motor, entonces quitas el cárter y desde abajo puedes hacer la maniobra, ¿no? Cuando no sea, por ejemplo, tan complejo. Listo. Luego tenemos el monoblock. El cárter, por ejemplo, puede ser ya sea de acero, puede ser de aluminio también. Para motores ya más avanzados son de aluminio, lo que hace que el peso total del motor reduzca en una gran cantidad. Así como que en términos generales podemos obtener mayor cantidad de trabajo o de potencia porque ya no hay tanta inercia en cuanto a peso del vehículo. El monoblock entonces va a ser la parte que soporte a los pistones. O sea, en estas partes van a ir alojados los pistones, ¿sí? Dependiendo del número de pistones que haya. Todos los motores, o la gran mayoría de motores, tiene un monoblock que es el elemento de soporte de los pistones. Puede ser 4, de 2 pistones, de 1 pistón, 3 pistones, 5 pistones, ¿sale? Entonces, la primera tarea va a ser la siguiente, lo voy a apuntar acá. Tarea: van a investigar qué vehículos tienen un pistón, ¿sí? Pues si me dicen que es una moto, adelante, ¿sale? O sea, qué vehículos y un ejemplo, ¿sale? Por supuesto con la cantidad de potencia que pueden desarrollar.
van a investigar quiénes traen 2 pistones. Si hay autos o de calle, también métanlos. ¿Cuántos traen 3 pistones? De 4 pistones, que creo que van a ser los más comunes. 5 pistones. Por ahí había un Jetta que salió con 5. 6 pistones. 7 pistones. 8 pistones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistones. Del 7 nos brincamos a 10 pistones. Va. ¿Y qué vehículos traen 16 pistones? Recuerden que cada pistón desarrolla una cantidad de trabajo. Significa que toda la potencia total del motor va a ser la suma de todo el trabajo que puedan desarrollar los pistones. ¿Vale? Entonces, recuerden también que, por ejemplo, los 16 no generan el trabajo en el mismo instante. Si el motor tiene 16 pistones, no los 16 pistones trabajan en ese momento, ¿no? Entonces ahí pues sí hay algunos inconvenientes en cuanto a aprovechamiento de energía, ¿no? Bueno, entonces esa es la tarea, es investigar esto. Investigar qué vehículos tienen un pistón y elijan a uno y pongan la potencia para que veamos cómo es la potencia en función al número de pistones. Esperamos que entre más pistones tenga, la potencia sea mayor. Voy a quitar esto. Esa es la tarea. Hoy subo igual el enlace para que suban la tarea. Bueno, seguimos con esto. Y entonces esta va a ser lo que normalmente le llaman la cabeza. En el caso del monoblock, perdón, los materiales de construcción son de fundición. Pueden ser de fundición o también algunos son de aluminio. Igual les digo, por cuestiones de disipación de calor o por aligerar el peso del motor. En el caso de los de fundición creo que son los más comunes. Sí, entonces pero son más pesados. Tenemos lo que es la cabeza del motor, donde van alojadas las válvulas, las cámaras de combustión, las bujías, las válvulas, que ahorita vamos a ver sus componentes, ¿no? Y vamos a ir viendo imágenes de cada componente para que nosotros tengamos idea. Ahorita nada más es algo muy rápido. Y por último tenemos la tapa de balancines, ¿sale? Que sería este de acá. Entonces, a simples rasgos, el motor debe tener esa configuración. O sea, 1, 2, 3 y 4. Si lo vemos o sea, bueno, solo el motor de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si ya lo vemos en otro, bueno, de forma horizontal, pues tendría que seguir la transmisión y todo eso. Pero ahorita solo estamos hablando del motor. ¿De qué material está hecho una cabeza de motor? También puede ser de bueno, en sí no es 100% de aluminio porque tiene componentes internamente que están trabajados con materiales de mayor resistencia, ¿sí? Por elementos móviles que debe contener. Entonces es o sea, en un porcentaje grande sí es aluminio, pero hay otro tipo de elementos que vamos a ir analizando. Y las tapas también, les digo que al igual que el cárter, lo que hacen es como una protección. Si hubiera un problema en la parte de la cabeza, quitar la tapa nos ayuda a acceder a esa parte y poder hacer alguna reparación de inspección podría ser, ¿no? Quitar árboles de levas y todo eso. Bueno, entonces esa es como que la parte fundamental o estructural del motor, ¿sí? Y entonces ahorita vamos a meter más elementos. Entonces esto ya lo quito. Espero que apúntenlo, háganlo ahí en su cuaderno más o menos. Hagan un diagrama, por eso lo hice en cuadro. Porque si pongo un motor, pues sí va a estar bien difícil que hagan el dibujito y por la cuestión del tiempo. Pero sin problemas pueden hacerlo. Entonces básicamente estas son las 4 partes que tienen un motor. Si ustedes por ejemplo igual ven un motor de moto, a lo mejor el monoblock y el cárter pues vienen juntas, ¿sí? La cabeza, si tienen la cabeza. Bueno, y las camisas que pueden venir separadas. Pero el monoblock tal cual puede ser toda la estructura de soporte, ¿no? Pero básicamente son esas. Bueno, entonces quitamos esto.
Acuérdense de apuntar. Bueno, entonces vámonos con los elementos motrices. Estos sí son los elementos que van a participar directamente con la transformación de potencia. Y el principal, vamos a empezar con los primeros, los pistones. Bueno, tenemos a los pistones, que va a ser uno de los elementos fundamentales en la transformación de energía. La energía que se quema, por ejemplo, en la cámara de combustión, la va a absorber o va a ser retransmitida por el pistón. No la absorbe, no, sino que a través de su parte superior es impulsada para poder transmitir en la fuerza a través de la biela y luego al brazo de la manivela, del cigüeñal. Entonces también es una pieza fundamental. Tener pistones dañados causa grandes problemas en el vehículo. Sale, luego tenemos los bulones, que van a ser elementos que soporten la biela con el pistón. Luego tenemos el cigüeñal, las bielas. Sale, luego tenemos el cigüeñal. Igual la configuración del cigüeñal también va en función al número de pistones que tengan y al número, también luego a la marca, porque luego por marcas hay diseños de cigüeñales. Sale, entonces vamos a poner cigüeñal. Vamos a agregar a los casquillos de bancada, que serían como los cojinetes o los metales, que son elementos que permiten el movimiento, casquillos de bancada, entre dos elementos. Están diseñados y están hechos a través de materiales antifriccionantes. O sea, sí hay fricción, pero las aleaciones o los materiales con los que están hechos reducen el desgaste, apoyados por supuesto de la lubricación. Sin la lubricación esto también se truena. También tenemos los de biela, casquillos de biela o cojinetes. Casquillos de biela. Sí. Cada uno está también fabricado, diseñado de forma diferente, porque cada uno va a tener un trabajo específico. Y luego vamos a tener el volante de inercia. Volante de inercia o volante de motor. O de motor. Que es un disco o un plato de metal, que una de sus principales tareas va a tener que cuando nosotros encendemos el vehículo, un dispositivo llamado marcha genera el movimiento hacia esa pieza y esa pieza la transmite al cigüeñal. Es para vencer la inercia de reposo del motor. Pero también otra de sus funciones es la de absorber inestabilidades de las explosiones, para que el motor trabaje de manera más homogénea, más armónica, más estable, ¿sí? Entonces tenemos pistones, los bulones, las bielas, luego el cigüeñal, los metales, los casquillos. Creo que nada más. Esos son los elementos motrices, son los elementos que se van a mover principalmente, porque también se moverían ¿no? Profe, pero las válvulas también se mueven, los árboles de levas también se mueven. Sí, pero ellos los vamos a clasificar en los elementos auxiliares o circuitos auxiliares. ¿Va? Bueno, entonces vamos con los circuitos auxiliares, que van a ser los de distribución. Prácticamente la distribución se va a alternar con el árbol de levas, para que en función del movimiento del cigüeñal él también gire, y el giro permita apertura de las válvulas de tal forma que se completen los ciclos adecuadamente. ¿Sí? Se imaginan, por ejemplo, si en el momento de la explosión de la mezcla se han abierto las válvulas, lo que va a pasar es que parte de esa energía se van a escapar por las válvulas y va a ser ineficiente el funcionamiento del motor. También las averías de cada uno de estos componentes trae consecuencias muy
muy desastrosas para el motor. Entonces tenemos distribución, la cuestión de la lubricación, vamos a poner acá, es fundamental. Por eso igual no podríamos decir que es más importante si la distribución o la lubricación. Sin distribución no hay prácticamente motor, y sin lubricación tampoco, el motor no duraría mucho. Recuerden que las piezas que están en movimiento generan fricción. Si generan fricción, hay incremento de temperatura. Y si hay incremento de temperatura, hay incremento en las dimensiones de las piezas por una cuestión natural, que es la dilatación de los materiales, o sea, ensanchamiento de sus medidas. Y eso generaría un apriete mecánico, un amarre mecánico. Y traería como consecuencia que el motor o se trabe o se rompan algunas piezas. Van a haber piezas mucho más sensibles que van a sufrir el daño y otras más resistentes, ¿sí? Entonces hay situaciones en donde las bielas rompen hasta el monoblock, ¿no? Le abren un agujero. Eh, por ejemplo, romper el cigüeñal, podrían romperlo, pero por cuestión de fatiga térmica, debido a una alta exposición a temperatura. Y entonces que donde estén apoyados las bielas se esté prácticamente como generando un tipo de ahorcamiento. Y debido a las cuestiones térmicas van debilitando esa sección hasta que se parte. No necesariamente una biela va a romper el cigüeñal, lo puede doblar. Y tenemos los sistemas de lubricación, refrigeración. Dentro del motor también hay líneas de refrigeración. Entonces, como es un problema mantener la temperatura dentro del motor debido al contacto de las piezas, ¿qué tienes que hacer? La asistencia de un sistema que se encargue de extraer el exceso de calor, que va a ser el de refrigeración. Hay venas de lubricación como en el cuerpo. Por ejemplo, nuestro cuerpo está lleno de circuitos. Hay circuitos de refrigeración, ¿sí? Que va a tener la función de jalar ese calor y moverlo hacia otras partes del motor donde se puedan disipar adecuadamente. La lubricación es el sistema entonces que va a permitir que el contacto entre las piezas móviles sea mínimo, si hay contacto, pero es mínimo. Y el sistema de distribución pues va a ser una alternancia entre el cigüeñal y el árbol de levas para poder llevarse adecuadamente los procesos de combustión, ¿no? Y de adquisición de energía. Entonces, ya en base a este diagrama que ya tenemos, ¿sale? Van a realizar la segunda tarea. Ahorita sí nada más. ¿Sale? Que ya más o menos ahorita lo platicamos. Entonces, antes de ver su funcionamiento adecuado, la tarea va a ser investigar, ¿sí?, materiales de construcción de estos componentes. ¿Pero qué es tan importante saber sobre los materiales de construcción? Si hablamos de un vehículo de hace 40 años, 50 años, los materiales que se usaban para su construcción muy probablemente ya son distintos a los de hoy. Si bien sabemos que tanto pistones, bielas y como cigüeñal tienen las mismas configuraciones, ¿sí?, en cuestión de materiales es muy posible que ya se hayan cambiado. Podemos ver un metal, pero no sabemos si la composición sea la misma. Por ejemplo, el acero. Podemos tener no sé, una barra de acero, pero hay una familia enorme de aceros. Como hay aceros muy económicos, hay aceros muy costosos debido a a las aleaciones, ¿no? Y por supuesto a las prestaciones que nos den, ¿no? Como de resistencias a la corrosión, resistencias a la oxidación, ¿sí? Entonces, número uno, primera tarea, materiales más comunes en la fabricación del motor, de un bloque de motor, de la culata, que ya vimos qué parte es, tapa de balancines y el cárter, ¿sale? Los más comunes. Por ejemplo, en tapa de balancines, en algunos modelos eran metálicos y en otros modelos ya usan polímeros. ¿Por qué puede usar un polímero? Porque no está expuesto directamente a la temperatura, por lo tanto, temperaturas ambientales, bueno, dentro del motor o en sus alrededores del motor, de 70 grados, 60, pues no van a hacer que se derrita o se deforme,
¿sí? Por ejemplo, el depósito de líquido de refrigerante es un polímero, no es metálico y es capaz de soportar las altas temperaturas a las que el fluido o el líquido está. Sí, por eso es recomendable que no sé, bueno, la clásica, ¿no? Que de pronto vas manejando y ves que está saliendo vapor, de agua, ¿no? O humo. Entonces no debes destapar, en este caso, el depósito del refrigerante, porque está presurizado y está a una temperatura elevada. Por supuesto la temperatura no es la de la combustión, pero es una temperatura elevada suficiente para generarnos daños. Entonces es uno de los errores más típicos, que es lo que debemos cuidar. ¿Sí? De que todo el sistema está caliente y de pronto quieras hacer una inspección de quitar, por ejemplo, algunas tapas. Recuerden que al estar caliente el motor hay componentes o elementos que están presurizados y entonces pueden dañarnos. Como sea, te puedes esperar para la inspección del vehículo, pero si eso, bueno, libera la presión y te afecta a la visión, por ejemplo, ¿se imaginan? Entonces la integridad siempre está primero. Bueno, entonces número uno, materiales de estos nada más componentes, porque es meternos en problemas en tornillos y todo eso. Sale. Y lo otro, bueno, sí, también los materiales de los pistones, de los bulones no me interesa. De los pistones, de las bielas, sí, y del cigüeñal. Y por supuesto los casquillos de bancada. ¿De qué están hechos? Hay ingeniería en esos componentes, A pesar de que ustedes los ven como como medias lunas metálicas, hay toda una ingeniería en esos materiales. Nada más. Esa va a ser la tarea. Entonces tenemos ya dos tareas. ¿Va? Y y eso es para ahorita. Sale. Entonces, em, a ver qué más. Bueno, acá por ejemplo tengo, bueno, está una imagen de un motor. Por eso les decía que sí estaba medio complicado que pues les puse yo esa imagen porque puede estar difícil que nosotros lo podamos dibujar, ¿no? Pero pues ¿qué podemos observar básicamente? Vamos a irlos analizando, ya les digo poco a poco. Este es un motor de 4 cilindros, si se dan cuenta. Es difícil también, por ejemplo, diferenciar la culata, el monoblock, o bueno, y el cárter, las cuatro partes que platicamos, ¿no? Pero pues más o menos los podemos diferenciar, vean, eso por ejemplo es la tapa de balancines, o bueno, en este caso puede ser múltiple de admisión, ¿sí? El 2 vamos a ver, colector de admisión, ¿no? El uno tapa de balancines, vean, es que casi no se nota, porque esta pieza que es el 2 está de un costado. Entonces el motor empezaría de lo que dibujamos desde acá. Luego, por ejemplo, la tapa es igual, es muy pequeña. Luego viene lo que sería la cabeza del motor. Vean, aquí tenemos unas varillitas que son las válvulas que permiten la entrada y la salida de los gases y el hermetismo de la cámara de combustión. Tenemos los pistones, que son estos. El monoblock, que es el elemento que soporta a los pistones. Pero también otra tarea muy importante del monoblock es que dentro de él hay venas, hay conductos que van a mover desde el lubricante, refrigerante y también va a alojar a unos cilindros que es lo que le llamamos camisas, que también es un material completamente diferente del motor, no está hecho de lo mismo. Agrado que cuando por ejemplo a un motor es rescatable todavía, entonces hay un proceso que le llaman encamisar. Cuando lo llevan por ejemplo con el rectificador, llevas tu monoblock, que porque cuando ya perdió compresión el motor, ¿no? Entonces el fabricante te dice que le puedes como que puedes abrir un poquito más todavía las camisas, o sea, estas partes, para meter a lo mejor un pistón más grande, que tú quieras, no sé, obtener más potencia o mínimo recuperar la potencia del motor original. Entonces el rectificador te dice, no, pues podemos abrir un poco, pero cuando ya no se puede, porque hay un límite específico para poder abrir, otra de las recomendaciones es reencamisar. Aquí estos cilindros se quitan y vuelven a meter camisas nuevas. Igual se rectifican a la medida que queremos, ¿no? Eso obliga a que el pistón o los anillos también se vayan de la mano. Todo eso va de la mano. Pero vamos a ver como que las imágenes ya más enfocadas para que podamos ver de qué hablamos. Y acá tenemos el cigüeñal, vean, esto que está acá, como un zigzag, que es el cigüeñal. Es el elemento que se va a encargar de transmitir ya la potencia hacia la caja de transmisión.
¿no? Esta parte es lo que les digo que se llama volante de inercia, eso que es acá, tiene un dentado en la orilla, ese dentado ayuda a que cuando el motor va a arrancar está conectado a un pequeño motor, y ese motor al hacerse girar gira todo el sistema, y cuando se vence la inercia del sistema el motor se sigue solito, o sea, de manera autónoma sigue girando, pero necesitamos este componente. Este componente y la marcha es el que les comentaba que antes no podías hacerlo de manera automática. Tenías que bajar y darle marcha o darle vueltas con una manivela. Pero cuando el motor agarraba sus RPMs era el momento en que tenías que ponerte listo y desconectar el sistema. Si no te fracturaba o te dañaba un brazo. Y acá tenemos en la parte final el cárter, vean. El cárter, recuerden que más o menos dijimos que es el depósito de lubricante. Y acá tenemos este componente, vean esto de acá. ¿Ya vieron? Que es prácticamente el elemento que se encarga de hacer la succión del lubricante. Acá marca como bomba, pero la bomba también puede estar dependiendo del tipo de coche, este es la bomba. Entonces la bomba normalmente puede ser accionada por el mismo movimiento del cigüeñal, de tal forma que entre más aceleración nosotros tengamos por parte del motor, significa que la bomba va a jalar más lubricante. Todo va de la mano, ¿sí? Por ejemplo, si cuando nosotros corremos empezamos a respirar muy rápido, entonces ¿qué pasa? Hay un mayor consumo de oxígeno, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? También late más rápido. Late más rápido para poder hacer que todo ese oxígeno que estamos metiendo en exceso sea hacia la sangre, en esa misma proporción, una proporción buena, ¿no? Entonces igual acá, si el motor acelera, necesitamos meter más gasolina más lubricante para poder compensar todo el aceite que se necesita en ese instante. Al igual que la gasolina, ¿no? También más RPMs, más consumo de gasolina. Y este es el motor básicamente, ¿va? Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos, que es una tropa de balancines, árboles de levas, los muelles, que es un cilindro, que es un cárter, una distribución, una polea, ¿va? Va pues. Entonces ya saben cuál es la tarea, esa es para tarea de ahorita.